Abra su Biblia en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 26. Libro del profeta Isaías, capítulo 26. Vamos a estar viendo durante 5 semanas varias predicaciones, distintos temas, y luego después estaremos iniciando con una serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Será la serie que estaremos comenzando a partir de la segunda semana de febrero, primeramente Dios. Pero ahorita estaremos viendo 5 semanas de temas variados, temas distintos. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado ¿Qué esperas para este 2019? Este es el primer domingo del año, ¿verdad? Y bueno, puede haber muchas expectativas. La pregunta es, ¿qué es lo que tú esperas para este 2019? Algunos están preocupados porque pues un nuevo gobierno está entrando, es la primera vez que un gobierno de izquierda está al mando de nuestro país, y hay mucha expectativa, ¿verdad? Hay muchas, inclusive, preocupaciones de qué pueda suceder. Lo otro que teníamos antes, aunque quizá nadie estaba contento, ¿verdad?, con lo que estaba pasando, pero bueno, al menos ya era conocido. Pero bueno, otros están con la preocupación de que qué va a pasar con el dólar, ¿verdad? Si el dólar va a mantenerse ahí o va a llegar a los 25 que estaban pronosticados. Y mucha gente dice, ¿y qué va a pasar si ahora el dólar se va a 25? Ya no vamos a ir a McAllen, ¿verdad? Y esa es la preocupación de algunos, ¿verdad? Ya no van a ir a McAllen. Pero desde que estaba el dólar en 10 pesos y que subió a 12, todos dijeron que no iban a ir a McAllen más, ¿verdad? Y lo subió a 14 y dijeron que no iban a ir, siguen yendo. Y luego siguió subiendo, y ya estamos en 20. Otros están a la expectativa también de que cualquier decisión equivocada a nivel gobierno puede mandar el peso a los suelos, ¿verdad?, con relación a las otras monedas, y todo eso puede afectar. Algunos, cuando dicen que va a subir la gasolina, andan a las últimas horas de la noche buscando, ¿verdad?, dónde van a llenar su tanque, y andan buscando en todos lados. Pero hermanos, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En quién confías? Porque aunque todas estas cosas suceden y han sucedido a lo largo de los tiempos, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue reinando y sigue gobernando, Él sigue siendo Dios. Y nada le quita su soberanía y su grandeza, nada le quita quién es Él. Él es Dios. Es el Dios todopoderoso en quien hemos creído. Entonces, nuestra expectativa para este 2019 no depende, hermanos, de la economía, no depende del gobierno, no depende de quién está al mando del país, no depende de lo que suceda con los otros presidentes, como el de Estados Unidos, el de Corea, el de Venezuela, de otros lados. No depende de eso. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, está puesta en el Señor. Él es la roca eterna de nuestra salvación, y en Él solamente puede estar confiada nuestra alma, ¿no es cierto? Bueno, usted dirá, ¿por qué el pastor inicia con esa introducción? En tiempos de Isaías, hermanos, también se estaba viviendo una de las peores épocas, quizás de la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. Isaías y Jeremías fueron quizás los peores momentos del pueblo de Israel. Y estaban a la expectativa qué iba a pasar, y sobre todo aquellos que habían puesto su confianza y su esperanza en Dios, ellos decían, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar más adelante? Porque todo se ve que está peor, y venían pueblos y conquistaban al pueblo de Israel, lo saqueaban, lo dejaban, se los llevaban cautivos, y todas esas cosas estaban pasando, y ellos se preguntaban, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y hermanos, así como el pueblo de Israel vivió
épocas de gloria, épocas de oro, pudiéramos decir, en la fe del pueblo de Israel y en el bienestar de la nación, pero esta época no era la mejor época, ¿sí? Pues también déjenme decirles, hermanos, que la época que estamos viviendo de la vida de la iglesia no es la mejor época, ¿sí? Hablando en la historia de la iglesia, ¿sí? Ha habido momentos en la historia de la iglesia, hermanos, que pudiéramos llamarle la época de oro de la iglesia. Y en esa época, hermanos, la iglesia estaba ferviente. La iglesia, hermanos, renunciaba al mundo y decidía consagrar sus vidas a Cristo Jesús. La iglesia ganaba almas y en todo lugar y en todo momento siempre se estaba proclamando el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia se entregaba fielmente a Dios y servía dentro de la iglesia, pero esta época que estamos viviendo no es la mejor época. Pero tanto como en el pueblo de Israel como en la vida de la iglesia siempre ha habido un remanente que quiere ser fiel al Señor. Pero a veces el remanente que quiere ser fiel al Señor se pregunta, ¿convendrá? O sea, llega un momento en el que la fe de repente flaquea y dicen, bueno, ¿conviene realmente seguir siendo fiel a Dios? ¿Conviene permanecer en el camino del Señor? Y entonces Isaías escribe este capítulo 26. Ahora, este capítulo 26 es parte de un contexto del capítulo 24, 25, 26 y 27. Es una misma unidad de pensamiento. ¿De qué está hablando? Está hablando de la apostasía. La apostasía en tiempos de Israel. Pero como Isaías es un libro profético, también puede aplicarse a la apostasía en todos los tiempos del pueblo de Dios. Pero dentro de esas malas noticias que se han estado presentando del capítulo 24, el capítulo 25, en el capítulo 26 inicia con un cántico. En el libro de Isaías hay varios cánticos, varias canciones, por llamarles así, ¿verdad? Son varias canciones. Y esas canciones, hay 3, 4 canciones que son canciones de juicio o de justicia. Pero esta canción es una canción de gozo. Es una canción que habla de que se va a cantar un día. Una canción de esperanza. Una canción de fe. Así comienza el capítulo 26. Y es un capítulo, hermanos, del que nosotros podemos tomarnos ahorita en el comienzo de este año para que nosotros veamos qué podemos esperar para este 2019 y bueno, más allá, pero nosotros tenemos dividida nuestra vida en años, ¿verdad? Y los años son importantes. Y comienza diciendo la palabra de Dios así, en aquel día, está hablando en aquel día, es un tiempo profético, cantarán este cántico en tierra de Judá. Y fíjense lo que van a cantar, fuerte ciudad tenemos. Una pregunta, ¿en ese momento tenían una fuerte ciudad? No, tenían una ciudad saqueada, tenían una ciudad cautiva, una ciudad dominada por otros pueblos. Pero dice, en aquel tiempo cantaremos, fuerte ciudad tenemos. Y luego dice, salvación puso Dios por muros y antemuro. ¿De quién está hablando? ¿De quién es la salvación que cantamos ahorita? La salvación es del Señor Jesucristo, de Dios es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. O sea, bien segura la ciudad. Y luego dice también, tiempo profético, no era ese momento, pero era un momento que habría de venir en la vida de Israel, pero es un momento que también viene en la vida de la iglesia, hermanos. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Quiénes son la gente justa? Los que hacen cosas buenas. No hay ninguno bueno, decía el Señor Jesucristo. Solo Dios es bueno. ¿Quién es el único que vivió en la justicia? Cristo Jesús. Y por su justicia nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Nosotros fuimos presentados justos por la justicia de Cristo.
Él vivió la justicia que nosotros no pudimos vivir. Y los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido justificados en Él, ¿verdad? Y está hablando, abrir las puertas y entrará la gente justa. Y va a haber un momento, hermanos, en esa nueva Jerusalén, en esa nueva ciudad que el Señor abrirá un día. ¿Y quién entrará en esa ciudad? El de manos limpias y corazón puro, dice el salmista, ¿verdad? Entrará la gente justa. ¿Quién es la gente justa? Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos una esperanza de aquello que va a suceder algún día. Entrará la gente justa, guardadora de verdades, porque hay una característica que distingue, hermanos, a los que han sido justificados por Cristo Jesús, que guardan la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Y luego dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, o sea, de todas las dispensaciones, de todas las edades, de todos los tiempos, de la eternidad, todos los siglos. ¿Sí? ¿En quién está la fortaleza? En Jehová está la fortaleza de los siglos. Y hermanos, fue un mensaje de fe y de esperanza para la nación de Israel el tiempo que fue predicado por parte del profeta, porque ellos podían entonces poner su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué esperas para este 2019? ¿Te gusta la paz? ¿Sabes que a veces no reflexionamos sobre la paz? ¿Saben cuándo nos damos cuenta de la paz? Cuando no la tenemos. Cuando no tenemos paz nos damos cuenta lo valiosa que es la paz en nuestras vidas. La paz no puede ser comprada. Nadie que tenga mucho dinero puede decir, puedo comprar la paz. Hay gente que puede tener mucho dinero y no tener paz. Hay gente que puede tener muchas comodidades y su vida asegurada. A lo mejor hay gente que tiene dinero en el banco y dice, yo puedo gastar quizá $1,000,000 de aquí al resto de mi vida, diarios, y no se me acaban. O sea, mi vida, mi familia y la de mis hijos y mis nietos está asegurada. Y aún así no tener paz. Porque la paz no se puede comprar. La paz verdadera es la paz que ofrece el Señor Jesucristo. Es una paz en el alma, es una paz en el corazón. Es una paz que solamente se puede disfrutar. Que es una paz que se disfruta solamente en nuestro interior. ¿Alguien de ustedes en alguna ocasión ha batallado para dormirse por falta de paz? ¿Cómo se siente usted que se quiere dormir y no se puede dormir? ¿Cómo se siente usted que siente que se ahoga, verdad? Porque usted quisiera tener paz, pero no tiene paz. Su mente lo traiciona constantemente. Su mente está llevándolo a escenas y a pensamientos trágicos en la vida. Y no hay razón de ello. Y necesitamos la paz. Y quisiéramos y deseamos la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni qué, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Muchas veces, hermanos, somos asaltados, ¿sí? Por la ansiedad, por la preocupación, por la angustia en nuestras vidas, ¿sí? Y quisiéramos y deseamos la paz. A veces tenemos nuestra confianza puesta, hermanos, en el trabajo que tenemos. Y decimos, teniendo trabajo, tenemos todo. No es cierto. ¿Sí? El trabajo no es una garantía, es una bendición para quienes lo tenemos, pero no es una garantía de paz.
La verdadera paz la ofrece el Señor Jesucristo, nada más. O la salud. A otros dicen, teniendo salud, tenemos todo. Y no necesariamente, porque puede uno no tener la salud y seguir teniendo todo. Ahorita entonábamos una alabanza que decíamos que mi alma está completa en Cristo Jesús. O sea, en Jesucristo es suficiente para nosotros. La cruz nos bastó, decía una de las alabanzas que tenemos. La cruz nos bastó, porque la paz verdadera solamente está en Cristo Jesús. Voy a agarrar de este pasaje, hermanos, dos versículos, el 3 y el 4, y lo voy a partir en 4 partes, ¿sí? 2 del primer versículo y 2 del segundo versículo, solamente para, hermanos, para demostrar que, a ver si no funciona, se le acabó la pila quizá, ok, ahí está, ¿puedo regresarme? Ahí está. La paz de Dios solo proviene del Dios de paz. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. La paz de Dios solamente proviene del Dios de paz. Tenemos que reflexionarlo. Tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. Porque si no, usted va a vivir en angustia toda su vida. Usted puede estar viajando en la barca donde va Cristo Jesús, y cada tempestad que se levante, usted va a estar muy angustiado, pensando que se va a destruir. Y tiene a Jesús en la barca. Sí. La falta de fe, hermanos, es algo que molesta a Dios. Ahora, podemos ver, hermanos, en primer lugar, la primera parte que dice, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. Esa es la primera parte. La paz completa, la paz perfecta, la paz absoluta es la que el Señor nos da, pero dice, tú guardarás en completa paz. Si te fijas, hermano, la Biblia nos habla de que nuestra mente es la que muchas veces nos traiciona para no tener la paz que deberíamos de tener. O a veces nuestro corazón, hay gente que cuando no tiene paz trae como un dolor en su pecho, ¿verdad? Porque no tiene paz. Pero Dios nos ha dicho, y especialmente a los que creemos en Cristo Jesús, Dios nos ha dicho que por nada estemos afanosos, dice Filipenses, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Siempre y cuando, ¿qué? Oremos. Por nada estemos afanosos. Pero la iglesia, hermanos, el cristiano, puso su fe en Jesucristo, entró por la puerta por medio de la fe y entró al camino. El camino es Cristo. Pero ya no ha puesto más fe en Cristo Jesús. Y sin embargo comienzas la vida cristiana y empiezas a ver que hay muchos problemas en la vida cristiana y tú pensabas que cuando entrabas a la vida cristiana se te iban a acabar los problemas. Pero Dios no te dijo que su paz tenía que ver con la ausencia de problemas. Los problemas siguen existiendo y siempre los va a haber. Mientras haya gente y mientras haya vida, va a haber problemas. Pero Dios puede darnos la paz en medio de los problemas. En medio de la tormenta, Dios puede traer paz a nuestras vidas. El detalle es que necesitamos seguir confiando en el Señor. Mantenernos en Dios, en una relación con Él a través de la oración. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él y tenemos que orar. Pero honestamente, yo te pregunto,
¿Tú cuánto oras, mi hermano? ¿Cada cuándo oras? ¿Tienes oraciones conscientes o tus oraciones son rutinarias? ¿Tienes oraciones a conciencia en la que tú sabes que Dios está presente y que Él te está escuchando? ¿O tienes oraciones, hermanos, mecánicas, repetitivas? Oraciones que ni siquiera tú estás pensando lo que estás diciendo, simplemente se sale, ¿verdad? Como si a alguien le piden, oye, ¿quieres orar? Ah, sí, está bien. Y empiezas a decir como que cualquier cosa de lo que has acostumbrado a decir en las veces anteriores, más o menos que tenga algo de relación con lo actual. Tú no estás pensando que Dios está presente. No estás pensando que estás hablando con Dios. No estás pensando que el Señor te está escuchando. No, eso no te preocupa. Eso no te interesa. Es más, hay personas que cuando oran frente a una congregación están más preocupados por lo que la gente va a escuchar que por lo que Dios va a escuchar, cuando mi oración no es para ustedes, sino que mi oración es para el Señor. Y eso es la falta de conciencia en la vida de la oración, en la vida de oración de nosotros. Necesitamos orar sabiendo que Dios me está escuchando, y eso es lo que va a traer paz a mi vida, saber que soy escuchado de parte del Todopoderoso. Pero además, hermanos, también la Biblia nos enseña en el Salmo 119, 165, nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, tu palabra, la Biblia. ¿Tú amas la ley de Dios? ¿Tú amas la Biblia? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas la lectura de la palabra de Dios? Ahora, la Biblia, hermanos, no es como otro libro. No es como una revista interesante. No es como cuando tú te sientas, llegas a un consultorio de dentista y siempre te ponen unas revistas ahí cerca, ¿verdad? Para que puedas ahí hojearlas mientras hace que pase el tiempo. Como que ya no se necesitan tantos con las redes sociales, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. La Biblia es un libro vivo. Y cada vez que tú agarras tu Biblia para leerla, tú debes de saber que Dios está presente. Y que Dios va a hablar a tu vida. Que Dios te va a mostrar de su revelación quién es Él. ¿Cuáles son sus promesas de Él? Los principios de Él en su palabra. ¿Qué es lo que Él espera de mí como su hijo, como su servidor? Y yo tengo que saber esto cuando voy a la Biblia. La Biblia es un libro vivo. Y dice la palabra que cuando yo me siento a escuchar, a ver la palabra de Dios, mucha paz tienen los que aman su ley. Hay mucha paz. Si te fijas, hermano, Dios habla de la paz en medio de los problemas o dificultades a través de la oración y a través de la palabra. Este es un buen momento en el inicio de nuestro año, hermanos, para que nosotros seamos conscientes de esto y decidamos tener y disfrutar de la paz de Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. ¿Por qué voy a leer la Biblia? Porque Dios trae paz a mi vida a través de ella. ¿Por qué voy a orar? Porque Dios guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús por medio de la oración y traerá paz, la paz de Dios, la que no entendemos, la que sobrepasa todo entendimiento. No creas, hermano, que te quitará los problemas, pero te ayudará a tener paz en medio de los problemas. Ahora Él puede resolver los problemas si quiere, lo puede hacer y sí lo puede quitar, pero muchas veces Él decide dejar el problema, pero darte paz. Y sabes que darte paz en medio del problema, hermanos, ¿has pasado alguna ocasión por un lugar donde hay un accidente fuerte y tú vas en tu auto o vas en el camión y solamente pasas a un lado de ese problema y tú dices, ay, qué duro estuvo eso, qué feo se ve ese accidente,
y tú pasas de largo y de rato, pues eso se te pasa, pero tu paz no se roba, tú la tienes. Tú vas a pasar en medio de los problemas, a veces ser parte de un problema, pero Dios traerá paz a tu corazón, porque Dios puede hacer esto. ¿Sabes? Puede haber dos personas que tienen o enfrentan un mismo problema y las dos personas tener actitudes diferentes en su corazón. Uno de ellos tener paz y disfrutar de Dios aún en medio del problema, y la otra persona puede estarse muriendo de angustia por el mismo problema. La diferencia es la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo. De saber que suceda lo que suceda, Dios sigue sentado en su trono. Entonces, hermano, tú guardarás en completa paz. Pero también dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que nos traiciona, hermanos, muchas veces? Nuestro pensamiento. ¿Sabías que hay personas que han muerto porque su pensamiento los llevó a una angustia tal? ¿Sabías que hay personas que se han muerto solamente por lo que han pensado? Por la reacción en su pensamiento ante un problema. ¿Sabías que hay personas que se han infartado por sus pensamientos? ¿Sabes? El pensamiento juega un papel importante en nuestras vidas, hermanos. De hecho, nuestros pensamientos dirigen nuestra conducta. ¿Tú sabías eso? ¿Y qué si tu pensamiento está puesto en el Señor? Si tu pensamiento está puesto constantemente en quién es Dios y en la clase de Dios que tienes. Si tú crees que tienes un Dios pequeño, si tú crees que tienes un Dios que no se interesa en ti, hay personas que dicen, no, Dios se ha olvidado de mí. Si eso es la concepción que tú tienes del Dios en el que tú crees, entonces por eso estás como estás, ¿sí? Porque no crees en ese Dios. Pero si tú crees en el Dios Todopoderoso, aunque estés en medio de los problemas, tú tendrás paz. Por eso, hermanos, aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, no es que en Dios está de vez en cuando, no, en Dios persevera. Por eso la importancia de leer la Biblia todos los días, porque es una cita con Dios a diario, es estar con Dios todo momento. Ahorita, hermanos, hemos lanzado nuevamente para la iglesia un programa de lectura. Hemos desafiado a la iglesia a leer la Biblia en un año. Estamos empezando apenas. Tú lo puedes hacer, puedes hacerte el propósito. Pero una vez que estás cumpliendo la tarea, tú debes saber que estás con Dios. Hemos desafiado a la iglesia a orar todos los días, a buscar a Dios en su corazón, en su mente. Y tener un tiempo de oración formal, pero además orar durante el día, en varias situaciones, estar orando. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Dios hemos confiado. En Dios está nuestra confianza y en Dios está nuestra esperanza. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice Dios, confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Qué dice la versión 60? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice? En todos tus caminos. ¿Cada cuándo entramos nosotros en nuestros caminos? Todos los días. Todos los días vamos sobre el camino y vamos trazando nuestro camino. Dios dice, reconócelo en todos tus caminos. Date cuenta que está presente en todos tus caminos. Date cuenta que tú le interesas a Dios
en todo momento, que no está solo y que Dios no nos deja solos. Si bien Dios espera y busca siempre ser glorificado en todo lo que yo hago, eso es cierto, pero también es cierto, hermanos, que yo le intereso al Señor. Por eso Él está siempre presente. Así que, hermanos, necesitamos estar en nuestro pensamiento. Dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra o morará bajo la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El Dios en quien confío. Salmo 91. Yo recuerdo, hermanos, a mi abuelita, que ella es de alguna manera la que sembró la semilla del Evangelio en toda la familia de los Macías. Y mi abuelita, yo recuerdo que se angustiaba rápido, pero rápido también, hermanos, acudía a la Biblia. Y este salmo era uno de sus salmos preferidos y constantemente ella citaba este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, o en quien tengo toda mi confianza, toda mi esperanza. Ella se tomaba de este salmo, se acogía a este salmo, ella estaba ahí en este salmo refugiada. ¿Y qué haces tú en medio de las pruebas y de las tormentas? ¿Cuál es tu primera reacción cuando te dicen que ya no hay trabajo? ¿Cuál es tu primera reacción cuando el médico te dice estás enfermo? Tienes un problema en tu salud. ¿Qué es lo primero que haces? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque esté yo en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La confianza, hermanos, en nuestro pensamiento constantemente. Pero si no pasa esto, ¿sabes? El enemigo te roba la bendición que Dios tiene guardada para ti. Él te lo va a robar. ¿Sí? Porque para eso vino el enemigo. Pero en tercer lugar dice, confiad en Jehová perpetuamente. Perpetuamente, confía en el Señor perpetuamente. Y sigue hablando de lo mismo, hermanos. Confiad en Jehová. Dice el Salmo 62:8, confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. O sea, confía en Él en todo momento. ¿Qué vamos a vivir en este 2019? No lo sé. Pero no estoy preocupado por lo que vamos a vivir en este 2019. Porque Dios sigue en control. Porque Dios sigue sentado en su trono siendo Dios. Y Él es mi refugio. Él es mi roca fuerte. Él es mi castillo. Él es en quien confío. En Él confío en todo momento, ante toda situación. Así que no importa lo que pases, no importa por dónde estés transitando, siempre ten tu confianza en el Señor. Aprende a poner estos versículos en tu mente. ¿Tú tienes versículos a los que acudes cuando tienes problemas? ¿Tú tienes versículos en los que te refugias cuando te asalta la ansiedad? Cuando te asalta la preocupación, ¿a dónde acudes? ¿A qué acudes? ¿En dónde te guardas? ¿En dónde te escondes? Dice la palabra, confía en Jehová en todo tiempo, perpetuamente, siempre. Hay personas que dicen, es que yo acepté a Jesucristo hace mucho tiempo. Sí, y eso te hace saber que eres salvo porque lo creíste y tienes razón, eres salvo. Si creíste en Cristo Jesús, eres salvo.
Pero ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste al Señor, yo creo en ti? ¿Piensas que decirle al Señor, yo creo en ti solamente para ser salvo? Pero para vivir nuestra vida, una vez que entras en el camino, que Jesús es el camino, van a venir problemas, van a venir pruebas, pero tú tienes que otra vez traer a tu mente, a tu memoria, quién es Dios. Y por eso es importante estar con Él todos los días de nuestra vida. Pero además, hermanos, nos da la razón de por qué. Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque Dios es eterno. El tiempo, la vida pasa, pero Él no pasa. Dios es todopoderoso siempre. Por eso, hermanos, hay una razón para refugiarnos en Él. Los tiempos pasan, sí. A veces decimos, me acuerdo de aquellos tiempos cuando salíamos a jugar a la calle y poníamos 2 piedras y jugábamos futbolito y nos la pasábamos ahí y no había mucho problema. Hoy no puedes hacer eso quizás. Hoy quizás no puedes hacer esas mismas cosas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y aunque las cosas cambien, a lo mejor cambiarán tus conductas, pero tu confianza sigue estando puesta en el Señor. Debes de seguir creyendo en el Señor. Y tú puedes disfrutar cualquier etapa de la vida por la que estemos pasando, porque Dios es el mismo. Y nuestra esperanza y confianza está siempre puesta en el Señor. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 12, dice así: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos. Y esa expresión, cuando tú la veas, los siglos de los siglos, está hablando por todas las dispensaciones de tiempo. Por la eternidad, puedes resumirlo en esa frase. Por la eternidad. En Jehová está la gloria, la sabiduría, las acciones de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Señor por la eternidad. ¿Por qué voy a poner mi confianza en Él? Porque Él es el Todopoderoso hasta la eternidad. Yo no sé qué haya pasado este año pasado. Yo no sé cómo lo hayas vivido este año. Algunos pueden decir que fue un gran año. Otros podrán decir que fue un año difícil. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y este 2019, hermanos, puede ser un año de gran bendición. Aunque vengan pruebas y aunque haya dificultades, Jehová es la roca de nuestra salvación. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. Las noticias siempre van a buscar los detalles más trágicos para presentártelo, y entre más trágico, más noticia o mejor noticia. Las series van a ser cada vez más amarillistas. Casi todas las películas futuristas tratan de presentarte el fin del mundo de una manera catastrófica, para enfermar quizás la mente de la gente. Pero en la historia que tenemos en la palabra de Dios, nosotros encontramos que hay un final feliz, un momento en el que esa ciudad de Dios se levanta con muro y antemuro todopoderosa y abre sus puertas para todos los escogidos, para morar eternamente en los brazos y en la presencia del Señor. Y aunque esta morada terrenal se deshiciere, nosotros tenemos una morada no hecha de manos, ¿sí?, hecha por el Señor Jesucristo para nosotros. Así que, hermanos, nosotros debemos alentarnos siempre con esta esperanza, que aunque quizá no estamos viviendo los mejores momentos, y la profecía de la palabra nos dice que los tiempos no serán mejores, sino serán peores conforme pase el tiempo, esa no es mi preocupación.
Mi preocupación es saber que estoy seguro en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús está puesta mi esperanza. Y aunque los cielos se deshicieren y pasare lo que pasare, Dios, hermanos, me tomará y me llevará consigo. Y mi alma está segura en Cristo Jesús. Decía el apóstol, el escritor sagrado decía: yo sé que mi Redentor vive y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que Dios es poderoso. ¿Tú qué es lo que sabes, hermano? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es el ejercicio de conciencia que haces a tu vida cada día? Este mensaje tiene como propósito ayudarte a que seas consciente que tu relación con Dios a través de la Biblia y de la oración es para acrecentar tu fe, para que la paz de Dios guarde tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús, para que la paz perfecta del Señor sea sobre tu vida todos los días de tu vida, y que estés siempre confiando en Cristo Jesús, y pase lo que pase, Dios está en control y Dios te guardará. ¿Es esa la confianza que tú tienes en Cristo Jesús? Este 2019 puede ser un gran año. Y no estoy hablando de economía, ni estoy hablando de negocios, ni estoy hablando de trabajo, ni de nada de eso. Estoy hablando de la paz de Dios. Puede ser un gran año. Porque si la paz de Dios está en tu corazón y en tu pensamiento, hermano, realmente lo que suceda fuera de eso nos tiene sin cuidado. Amén. Entonces vamos a poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento y vamos a hacer un compromiso de estar con Dios todos los días a través de su palabra y a través de la oración. Vamos a hacer un compromiso, hermano, de leer la palabra y de estar con Dios. Por eso no tenemos paz, hermanos, porque no estamos en su palabra. Pero vamos a estar en su palabra y en la oración. Amén. Padre, gracias, Dios, porque en esta profecía de Isaías, cuando el pueblo pasaba por momentos tristes y angustiantes, tú les enviaste una esperanza y les dijiste que en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros